Estas son las 9 reglas del juego posicional que debes conocer para superar por fin los 1500. Soy el gran maestro Igor Smirnov, vamos a esto. En la posición actual juegan las blancas y la mayoría simplemente enrocaría, porque no conocen la principal debilidad en el ajedrez. Y por cierto, antes de que empiece la partida puedes preguntarle a tu oponente, oye, ¿sabes cuál es la principal debilidad? Y tu oponente dirá algo como, no estoy seguro, no lo sé, y entonces tú dices, eres tú. Solo para ganar algo de ventaja psicológica. Por supuesto estoy bromeando, pero en realidad sí existe una mayor debilidad en el ajedrez y es este peón en F7. Y piénsalo, normalmente solo hay 3 peones alrededor del rey de tu oponente. Y si comparamos estos dos, el peón en E7 suele estar defendido por 3 piezas rivales, en este caso también por el caballo, mientras que el peón en F7 solo está defendido por el propio rey, y por eso es el más débil y además es una puerta de entrada a la residencia del rey. Por eso en esta posición puedo jugar peón E5, abrir el centro y luego sacrificar el alfil en F7. Esto puede parecer una táctica repentina, pero piensa en el mate pastor, el ataque fejatelo y otros. Muchas tácticas de apertura que ganan rápidamente son exactamente esos sacrificios en F7. Aquí también juegan las blancas. ¿Cómo jugarías tú esta posición? El 92% de los jugadores no logra encontrar la jugada correcta y puedes ver lo fácil que es superarlos. Por cierto, el probablemente mayor maestro del ataque, Mikhail Tal, decía que mientras el rey de su oponente estuviera en el centro del tablero, él siempre miraba estas dos casillas F7 y E6 y buscaba maneras de atacar o sacrificar algo por allí. Y aquí en efecto puedes avanzar el peón a E6, desviando este peón de F7, luego continuar con este ataque y en la siguiente jugada puedes sacrificar lo que sea en G6 y terminar la partida rápidamente. Ahora pasamos al segundo principio, intercambia el alfil fianchetado de tu oponente, especialmente el que protege a su rey. En esta posición el turno es de las negras y vemos que existe una oportunidad de que las blancas intercambien este alfil. Sin embargo, al mover las negras, la jugada correcta para estas sería evitar ese intercambio. ¿Y cómo podrían hacerlo? Pues simplemente retirando el alfil. Y la posición sigue siendo muy compleja. Sin embargo, en la partida real las negras jugaron con una idea más directa, notaron los enroques en flancos opuestos y decidieron iniciar su propia avalancha de peones. Pero hay un inconveniente crítico. Se permite a las blancas intercambiar este alfil de casillas oscuras, que es el principal defensor del rey negro. Y observa que después de este intercambio, todas estas casillas oscuras alrededor del rey se vuelven vulnerables de inmediato. Y las blancas pueden atacarlas y ocuparlas con facilidad. Ahora mismo la dama ya está muy cerca del rey. A las blancas les gustaría capturar este peón, pero no pueden hacerlo aún porque el caballo lo defiende, así que jugaron caballo de 5, forzando el intercambio de caballos y entonces se gana con bastante facilidad aquí cuando llega el jaque mate. Por cierto, observa que incluso en este punto, si las negras tuvieran ese alfil de casillas oscuras en G7, pongámoslo mágicamente aquí, la partida estaría lejos de terminar y no habría manera de que las blancas continuaran con el ataque. Pero sin ese alfil es muy fácil. Muy bien, ahora pasamos al siguiente. En esta posición las blancas jugaron peón C3 atacando este caballo y cómo jugarías aquí con negras. Esta posición ilustra claramente la diferencia entre principiantes y jugadores avanzados, y al observar cómo piensan los jugadores avanzados puedes mejorar tu ajedrez con facilidad. Bien, entonces lo primero es qué hacemos con este caballo atacado. La primera idea es intentar evitar retroceder, es decir, debes negarte a retroceder. En ajedrez siempre es mejor avanzar que retroceder. Y solo debes retirarte si no hay absolutamente nada mejor, si no hay ninguna otra opción disponible. Bien, por lo tanto, caballo por B3 ya sería una mejor opción porque te niegas a retroceder, pero además de eso hay una idea adicional. También puedes contraatacar y los jugadores fuertes tienen este lema, siempre miran a la mitad del tablero del oponente y buscan cómo avanzar, atacar y contraatacar. Justo aquí, ¿hay alguna forma de que las negras contraataquen? Si te haces esta pregunta, también encuentras la jugada peón A4, te atacaron tu caballo, tú atacas su alfil, lo cual es más interesante y por lo tanto es otra jugada que las negras deben considerar. Ni siquiera pierdes tiempo defendiendo, simplemente contraatacas. Si las blancas capturan, tú también capturas el alfil y ahora sigues ejerciendo presión justo aquí. Por supuesto que las blancas también pueden capturar en E5 y atacar al caballo en F6 y cómo jugar aquí. De nuevo, para los principiantes, su impulso inicial cuando su pieza es atacada es simplemente moverla, pero tú ahora sabes que debes centrar tu atención en la mitad del tablero del oponente y preguntarte cómo puedo avanzar, cómo puedo atacar, cómo puedo contraatacar. Con eso en mente puedes encontrar la jugada torre por A2, que es una idea preciosa. Atacas la torre y a partir de ahí vamos a atacar todo. Y si las blancas intercambian, ahora este peón ha hecho una carrera impresionante hasta el final y vas a coronar una nueva dama y ganar. A continuación, una vacuna que todos necesitamos. En esta posición las negras jugaron torre E8. ¿Y qué deberías hacer?
Todos necesitamos la vacuna contra las jugadas instantáneas. En posiciones como esta, muy a menudo los jugadores responden con algo así o así, lo que sea que tengan en mente, y se olvidan de preguntarse cuál es la idea de la última jugada de mi oponente, qué va a hacer a continuación. Porque si te haces esa pregunta, notarás claramente que colocar la torre justo aquí en la columna E solo puede tener un propósito potencial, que es jugar peón E5, atacar tu alfil, y luego después de que el alfil se mueva a cualquier casilla, ni siquiera importa dónde, las negras seguirán atacando y se ganarán o bien el caballo o bien el alfil. Algo así, y las negras tienen posición ganadora. Pero si las blancas se hubieran hecho la pregunta, habría sido muy fácil evitar este error grave. Simplemente se saca el alfil de ahí o se pone el caballo a salvo, que un caballo salvado es un caballo ganado. Esto nos lleva a la siguiente causa de desastres. En esta posición juegan las negras y un fuerte gran maestro perdió esta partida en solo 10 jugadas. Aquí cuando las negras atacan la torre y luego intercambian alfil, se vio que ahora las blancas van a jugar caballo B5 con ataque doble. Se jugó peón A6 intentando detenerlo, pero las blancas jugaron caballo B5 de todos modos. Una sorpresa muy desagradable. Resulta que aunque las negras pueden capturar el caballo, y lo hicieron, las blancas no capturaron de inmediato con jaque, eso se ve tentador, pero desde aquí las negras podrían defenderse, entonces se intercambió primero este caballo y ahora alfil por B5 es prácticamente mortal. Como la torre controla la columna D, la única jugada que les queda a las negras es caballo D7, que cubre al rey temporalmente, pero después de que la torre captura hay todo tipo de amenazas. En la siguiente jugada, torre por B7, jaque descubierto, torre D6, jaque mate y las blancas están ganando. En resumen, el principio es enrocar temprano en las primeras 10 jugadas. Y por supuesto la gente no deja de enrocar porque no conozca el concepto, saben que deberían hacerlo, no se enrocan porque se distraen con otras cosas, ya sabes, trabajo, estudios y otros problemas de la vida. Y todo lo demás que nos distrae el ajedrez. Pasando al siguiente, el principio clásico de la Igor Nation, tomarás y te arrepentirás. Y sé que me van a escribir en los comentarios: recientemente gané el premio de la lotería, pero gracias a Igor no lo tomé porque tomar es un error. Así que mejor lo explico. En esta posición juegan las blancas, que potencialmente pueden intercambiar estos peones y luego capturar la dama en D8. ¿Deberías hacerlo o no? En este caso, un intercambio de damas obligaría a las negras a mover el rey a esta casilla peligrosa y potencialmente en el futuro, al traer la torre justo aquí, vas a atacar y esto empeora más la posición de las negras. Por lo tanto, definitivamente deberías capturar. Compáralo con este segundo ejemplo, aquí mueven las negras y al principio parece casi idéntico. Las negras pueden intercambiar peones y luego cambiar damas en D1, ¿deberías capturar ahí o no? En este caso es una ilustración clásica de que tomar es un error. Si las negras capturan la dama en D1, eso solo ayuda a las blancas a activar su torre y esto es muy común. La mayoría de las veces cuando fuerzas un intercambio sin motivo ayudas a tu oponente a activar sus piezas. En este caso la torre obtiene esta columna abierta que es muy buena para las blancas. Ahora este caballo está colgando y después de moverse a algún lado te pueden continuar con caballo D5 y ahora han obtenido cierta ventaja y además si las negras son descuidadas e intentan intercambiar el alfil pueden recibir jaque mate en la siguiente jugada y exactamente con la misma torre que ayudamos a que tu rival activara. Así torre D8 te da jaque mate. A continuación, la que probablemente sea la pregunta más común del ajedrez. ¿Serán las 2 de la mañana el mejor momento para jugar bullet? Bueno, es una broma. ¿Qué hacer después de la apertura? A veces ya has desarrollado tus piezas, te has enrocado, pero no estás seguro de qué hacer a continuación. Y aquí va el consejo. Debes abrir la posición porque quieres atacar y mover tus piezas adelante, pero muy a menudo la posición está saturada de peones. Tienes que deshacerte de ellos, tienes que despejar caminos para que tus piezas puedan avanzar. A veces puedes simplemente avanzar algún peón e intercambiarlo y eso permite ya que tus piezas ataquen después. Pero la segunda solución es sacrificar una pieza contra los peones de tu oponente para abrir la posición de esa manera y en este caso las blancas pueden sacrificar un alfil para descubrir al rey y aunque está muy lejos de ser posición ganadora para las blancas, se habilita así que tus otras piezas puedan seguir avanzando y desarrollando tu ataque. Ahora desde aquí el caballo ejerce cierta presión aquí abajo, supongamos que las negras intercambian y en el siguiente turno ya estás ganando. Hagan lo que hagan las negras, quieres jugar dama H7 pero ahora el caballo negro lo cubre, por lo tanto lo distraemos con nuestro caballo y luego después de lo que hagan las negras forzamos el jaque mate. Por supuesto que podrían haberse defendido mejor, pero en general la idea sigue siendo la misma. Quieres abrir la posición, pues eso permite que tus piezas empiecen a avanzar hacia el lado del tablero del oponente y se inicie el ataque. En esta posición es el turno de las blancas. Y dime qué opinas de la jugada dama por H6. No se pierde la dama porque el peón está clavado
Inicialmente parece que simplemente se está ganando este peón debido a numerosas amenazas de jaque mate, lo que nos lleva a la siguiente regla. Si encuentras una jugada brillante, piénsalo 2 veces. Muy a menudo cometemos errores graves porque nos emocionamos con una jugada ganadora que encontramos y justo después viene un error porque no lo pensamos hasta el final. No consideramos las respuestas agresivas de nuestro oponente. Entonces lo correcto es preguntarte qué jugadas agresivas puede hacer mi oponente como respuesta. Y aquí tiene dama por G3 que refuta la idea. Elimina la torre que clavaba este peón y así este queda libre para capturar la dama y terminar con ventaja material. En esta posición las negras acaban de mover el peón a G6 atacando tu dama. ¿Y cómo jugarías aquí? Una reacción casi instantánea sería mover la dama adelante intentando forzar el jaque mate en G7. Y aunque al principio se ve muy atractivo, ahora es el turno de las negras y las negras solo tienen una jugada para detenerlo, pero es suficiente. Peón F6. Así la diagonal queda bloqueada y después de un intercambio el ataque blanco se termina. Las negras están perfectamente bien. Si las blancas capturan, se recaptura y todo está en orden. En su lugar, debes usar el principio del circuito cerrado de televisión. Debes buscar con atención las oportunidades agresivas, jaques, capturas, amenazas. Estas jugadas son las más peligrosas, las más agresivas, que no dan a tu oponente tiempo libre para hacer nada, ni jugar F6 ni cualquier otra cosa, sino solo reaccionar y responder a tus jugadas. Es así que las negras no tienen tiempo ni otra opción que mover el rey y eso te permite desarrollar tu ataque con facilidad y además simplifica tus cálculos. Y bueno, ustedes siempre preguntan cómo aplicar todo esto que enseño. ¿Cómo implemento yo todas estas reglas en mis propias partidas? Te lo explico en mis cursos. Por ejemplo, en este paquete donde está todo lo que necesitas para llevar tu ajedrez a un nivel de 2000 y más, es el paquete especial Acelera tu Elo 2000. Te dejaré un enlace por aquí si te interesa y si no, solo escríbeme si tienes alguna pregunta y hablaremos pronto.